Me da mucho gusto estar acá con ustedes, con el maestro Jaime Lerner, con la alcaldesa Susana Villarán, a quien admiro mucho. Demasiados gobernantes del mundo están más interesados en ser las reinas de la simpatía que en gobernar. Y para gobernar hay que tomar decisiones impopulares. Y también, por supuesto, con Augusto. Rápidamente, porque es corto el tiempo, uno casi que preguntaría, ¿será que el desarrollo económico trae buenas ciudades? Parece que es más bien lo contrario, y más aún ahora, buenas ciudades traen desarrollo económico. La gran competencia hoy es por atraer y retener la mejor gente, y la mejor gente es la que puede escoger dónde vivir. Entonces, ese es el factor más crítico que hay. Una ciudad, además, aquí Jaime Lerner decía que no podíamos escoger un sistema de transporte si no teníamos claro qué tipo de ciudad queremos. Por supuesto, es imposible, es muy distinto si lo que queremos en términos de ciudad es Atlanta o Los Ángeles que si queremos Ámsterdam para diseñar un sistema de transporte. Ámsterdam, donde el 40% de la población se moviliza en bicicleta, y no es porque sean pobres, porque tienen un ingreso per cápita en Ámsterdam o en Copenhague más alto que el de los Estados Unidos. Pero aún antes de saber qué queremos como ciudad, casi que lo que tenemos que saber es cómo queremos vivir, porque una ciudad es solamente un medio para una manera de vivir. En una buena ciudad, a mí me gusta mucho la definición de Jan Gehl, una buena ciudad es una donde queremos estar afuera, no en un shopping mall, una ciudad donde el mall, el centro comercial, reemplaza al espacio público como lugar de encuentro, es una ciudad que está enferma. En las buenas ciudades no hay malls, en Londres, en París, en Nueva York, en Madrid, y no es por el tema del clima, puede hacer calor o frío. En una buena ciudad no queremos estar encerrados en la casa, sino en las aceras, en los parques, en las plazas. En una buena ciudad los ricos y los pobres se encuentran como iguales en los espacios públicos, en el transporte público, en eventos culturales. En una buena ciudad caminar es un placer, no un riesgo. En los últimos 80 años, desafortunadamente, y tenemos ciudades hace 5.000 años, hemos hecho ciudades mucho más para los carros que para los seres humanos. Hoy le decimos a un niño en cualquier parte del mundo, cuidado con el carro, y el niño salta aterrorizado. Y con buena razón, porque hay decenas de miles, y no repito, decenas de miles de niños que mueren atropellados por los carros cada año en el mundo. Pero lo sorprendente no es eso, lo sorprendente es que eso nos parece normal, que ese es el progreso. Yo no sé cómo serán las cifras aquí en Lima, pero en Bogotá la principal causa de muerte para niños entre 1 y 14 años es que mueren atropellados por los carros. Sospecho que es igual en casi todas las ciudades de América Latina. Una buena ciudad es buena para los ciudadanos más vulnerables, para los niños, para los viejos, para los ciudadanos más pobres. Si a ellos les va bien, yo diría que casi que una máquina de diseñar ciudades es que le pusiéramos al alcalde o alcaldesa, al director o directora de planeación en una silla de ruedas de 3 puestos y al hijo o nieto menor de ellos en la mitad con un motorcito eléctrico y los echáramos a rodar por la ciudad. Yo les garantizo que al otro día comienza a cambiar la ciudad. Una buena ciudad está diseñada para los ciudadanos más vulnerables. Democracia. Aquí nosotros creemos que democracia es ir a votar, ¿no? Democracia, en todas las constituciones democráticas del planeta, el primer artículo dice, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Esto no es solamente poesía. Eso significa que un bus con 100 pasajeros tiene derecho a 100 veces más espacio en la vía que un carro con una persona, por ejemplo. O una persona en bicicleta, el mismo derecho al espacio vial que una persona que va en un automóvil. Además hay otra consecuencia de eso, que ahorita podemos decir que es que si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, el interés general prevalece sobre el particular. Entonces, por ejemplo, nunca debería haber frentes de agua privados, sobre mares, lagos, ríos, etcétera, pero es otro. Una ciudad democrática, una buena ciudad además, bueno, una buena ciudad tiene que ubicarse en el lugar óptimo. Nosotros en América Latina estamos en la era en que hablamos de la competitividad y en todos los países se habla que hay que hacer carreteras, conectarnos al mar, que los túneles, no sé qué, porque es importantísimo
Porque si dejamos una curva de más, en Colombia, por ejemplo, se habla mucho de que como Colombia es desarrollado hacia adentro, que hay que hacer carreteras para conectarnos al mar, importantísimo. Porque si hacemos un túnel, por ejemplo, para evitarle a los camiones 15 minutos, que después, entre otras, tienen que esperar 20 horas para que los atiendan en el puerto, pero bueno, es otro tema. Pero el punto es que si los 2.000 camiones tienen que dar una vuelta de más, pues para llegar al puerto, pues eso le quita competitividad al país, ¿no es cierto? Por eso queremos carreteras rectas, con túneles, con puentes. Pero ¿qué tal cuando vamos a hacer una ciudad o un pedazo de ciudad donde van a vivir 500.000 personas, 1 millón de personas, que no van a ser 2.000 camiones, sino van a ser 2 millones de viajes diarios? Si esas personas van a tener que tener 15 minutos, 20 minutos, 1 hora más de viaje cada día, eso es infinitamente más importante que el tema de la carretera. Y sin embargo, aquí pensamos que las ciudades en América Latina se hacen donde algún dueño de una tierra decidió urbanizar su finca, su hacienda. No, las ciudades tienen que crecer en el lugar óptimo, no donde algún propietario de un terreno se le ocurrió que va a urbanizar un terreno. Entonces, esto es Bogotá. En Colombia, vergonzosamente, más de la mitad de las ciudades colombianas han surgido de manera ilegal, en donde no debe ser, como no debe ser, y siguen creciendo. Esto es Bogotá, la capital de Colombia, me da vergüenza decirlo. ¿Qué pasa en el tema de la tierra urbana? Yo creo en el capitalismo y la propiedad privada, creo que es la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad, pero funciona cuando ocurre lo siguiente: cuando sube el precio del tomate, aumenta la oferta de tomate. Entonces el precio baja. Si sube el precio de los computadores por encima de lo que cuesta producirle, aumenta la oferta de computadores y el precio baja. La belleza del capitalismo es que el precio tiende a acercarse al costo. En el caso de la tierra, alrededor de ciudades en crecimiento, podemos incrementar el precio todo lo que queramos y la oferta de tierra con acceso al agua, al transporte, a la educación no aumenta. Entonces no hay ninguna justificación para que la tierra alrededor de las ciudades esté en manos privadas. Ahí no funciona en el mercado. En Suecia o en Finlandia, desde hace más de 100 años, la tierra alrededor de la ciudad está en manos públicas. Entonces, este es un horror. ¿Cuánto cuesta eso en términos ambientales, en términos de transporte, en términos de calidad de vida? Nosotros no podemos dejar al azar o al mercado la ubicación de los desarrollos urbanos, que afectarán la calidad de vida, el consumo de energía por cientos de años hacia el futuro. Expansión urbana en baja densidad en América Latina es un desastre y agravándose. El único país donde he visto un estudio serio, un estudio maravilloso que publicó Cedesol en México hace como 6 meses, muestra que en México entre 1980 y el 2010, perdón, me equivoqué en la cifra aquí, la población en las ciudades está caso por caso, pero en general se multiplicó por 2 y el área entre 6 y 7 veces en las ciudades mexicanas. Obviamente, cuando hablamos de transporte, como decía el profesor Lerner, lo de menos es si hablamos de metros, buses, lo que sea. Lo importante es una ciudad compacta, porque si Bogotá tuviera la densidad de Miami o de Atlanta, Bogotá tendría 20 veces el área que tiene hoy con la misma población. Entonces no podríamos tener transporte de bajo costo, porque si la ciudad se expande 10 veces para la misma población, pues obviamente la distancia es mucho mayor y el costo es mayor. Y no podemos tener transporte de alta frecuencia, un bus o un tren que pase cada 2 minutos, porque va a haber desocupado todo el tiempo. Entonces, lo más importante para la movilidad es que las ciudades sean compactas. Y esto es lo que está pasando en América Latina, y también es por cuenta de la propiedad privada de la tierra. En México, que tienen constructores, desarrolladores eficientísimos, que tienen sistemas maravillosos de financiar la vivienda, les faltó la tercera pata a la mesa, que es el problema de la tierra, el control de la tierra. Si el gobierno no interviene radicalmente en el tema de la tierra, deberíamos haber hecho una reforma urbana hace 60 años en América Latina. Tendríamos ciudades mucho mejores, bien ubicadas, con grandes parques, pero todavía no es tarde. No tenemos tiempo de seguir, no puedo explicar eso en tiempo, pero bueno, esto es lo que está pasando, esto es el desastre supremo para la movilidad, para todo, y además de eso, es un sistema que segrega a los que no tienen carro. Y no solamente son los pobres, la persona que va a trabajar allá, un niño de 15 años es casi que un discapacitado en un entorno de estos, lo que llaman en Estados Unidos los soccer moms, las mamás que tienen que trastear al niño para todo, para clase de violín, de fútbol. Entonces, son sistemas donde un niño en cualquier ciudad que funcione bien a los 11, 12 años debería poder moverse por todo lado libremente, en bicicleta, en tranvía, en bus. Aquí está atrapado, es como una especie de ente que depende que lo trasteen para un lado o para otro.
Entonces, la densidad es el ingrediente más importante de la movilidad. La solución banco de tierras, que yo quiero decir, en Bogotá nosotros hicimos un ejercicio interesante, un banco de tierras, compramos a las buenas o a las malas mediante expropiación unos terrenos en los bordes de Bogotá, hicimos una empresa que se llamó Metrovivienda, donde el gobierno, la parte de la alcaldía lo que hacía era comprar y urbanizar, pero eran los urbanizadores privados los que construían y vendían con un parámetro que tenían solamente 2 años máximo para construir y vender y un tope máximo de precio para vender. Y tuvimos, creo que tiene el mejor urbanismo que hay en Colombia, sino uno de los mejores urbanismos que hay en Colombia, lo que se hizo allí. Y algo así a nivel macro es lo que habría que hacer. No sé cuánto será en Perú, pero en Colombia yo he hecho los cálculos que máximo con 3.000 millones de dólares se compra todas las tierras que necesita todas las ciudades colombianas para organizar bien su crecimiento, para tener grandes parques. 3.000 millones de dólares que es lo que cuesta un lote esquinero. Pero a los gobiernos no les gusta mucho comprar tierra, les gusta más hacer shows de hacer programas de vivienda barata, de regalar vivienda o hacer un metro que entusiasme a la gente. Pero con lo que vale una línea de metro se compra toda la tierra que se necesita para organizar el crecimiento de las ciudades en Perú. Esto es Metrovivienda, aceras amplias, veredas amplias, parques. Esto es Metrovivienda. En una buena ciudad todos deben tener acceso al verde. Y, bueno, no solamente para vivienda popular, insisto, la metrovivienda, los bancos de tierra también puede ser para la vivienda de clase media y alta, para que no pase lo que está pasando en México, para que las ciudades crezcan donde deben crecer. En una buena ciudad todos deben tener acceso al verde y a campos deportivos. En el futuro, las ciudades vamos a tener todo lo que, vamos a tener hospitales y vamos a tener todo lo que los ciudadanos pobres, los ciudadanos ricos tienen hoy lo van a tener los pobres, computadores, iPods, iPads, carros, todo. Lo que no van a tener, si no hacemos algo al respecto, es acceso al verde. Comprar grandes terrenos. Ustedes como desarrolladores saben que es imposible que los grandes parques sean el producto de las cesiones del urbanizador privado. El gobierno tiene que entrar a comprar. Yo diría que una buena ciudad es una que tiene por lo menos un espacio público tan maravilloso donde aún los ricos tienen que ir. El Central Park de Nueva York se hizo cuando Nueva York era mucho más pobre y más pequeña que todas las grandes ciudades de América Latina, en 1860. ¿Qué se ha hecho similar al Central Park en las ciudades de América Latina en los últimos 50 años? Porque de nuevo, los gobiernos no les interesa comprar tierra, entre otras porque como son los sectores de ingresos altos los que tienen el poder en la sociedad, ellos van a su finca y al club, a ellos no les interesa mucho el tema de los parques. Entonces, grandes parques en América Latina no se ha hecho, que yo sepa, nada en los últimos 50 años. Los grandes parques que hay en las ciudades de América Latina, todos que yo conozca, son de hace 100 años o más. Otros problemas se pueden arreglar en el futuro, no la falta de parques. Si yo no tengo hospitales, puedo hacerlo dentro de 50 años. Si yo no tengo el río, si el río está contaminado, lo puedo descontaminar dentro de 50 años. Pero si yo no he reservado la tierra para parques, pues me queda muy difícil tumbar 50 o 100 hectáreas de ciudad para hacer los parques. Y hacer un parque le va a hacer la vida más feliz a millones por los cientos de años. Es una responsabilidad del Estado en este momento. Obviamente los grandes parques del mundo se compraron en los bordes de la ciudad, donde la ciudad estaba creciendo. Aquí, precisamente, el profesor Busquets decía que aún en Holanda, donde la población prácticamente no está creciendo, 17 millones de habitantes, en los últimos 10 años se construyeron 800.000 viviendas nuevas. De manera que la población de las ciudades, y esto es buen negocio para ustedes, constructores, desarrolladores, como mínimo, el área construida de las ciudades de América Latina, de la gran mayoría, va a triplicarse en los próximos 40 años, a triplicarse, hay mucho trabajo. Pero no porque la población necesariamente vaya a crecer, principalmente porque los hogares van a ser más pequeños y por muchas razones, pero no hay tiempo de entrar en eso ahora. Bueno, si el gobierno no compra tierras, no es posible generar grandes parques. Hay que comprar, así no haya la plata para hacer el parque, para reservar el terreno. Aceras, veredas, banquetas, como queramos llamarlas. Lo que diferencia a la ciudad avanzada de la ciudad atrasada no son los metros ni las autopistas, es la calidad de las veredas. Esta foto lo que muestra es que hay ciudadanos de primera y de tercera. Los que tienen carros son de primera y los de peatones son de tercera. Esto es en el África, pero voy a hacer en muchos sitios en América Latina. Las aceras son el elemento más importante de infraestructura de una ciudad civilizada.
En términos de infraestructura, aceras de calidad, insisto, son lo que realmente diferencia. Este es el principal problema de Lima, es el principal problema de Bogotá, es el principal problema de El Salvador, de Ciudad de Guatemala. China es un desastre en buena parte de sus ciudades, México también. Obviamente parece muy sencillo, vaya y trate de quitar esos carros. Yo tenía el pelo negro antes de los esfuerzos. Además, las aceras deben ser aceras amplias, y aquí entramos a una parte que es más artística, arquitectónica. Yo no puedo probar matemáticamente que es mejor tener una acera de 10 metros que una de 2 metros. Es algo que se siente en el corazón, en el alma, especialmente si usted está con un niño. Pero además, aceras contra ventanas. Tenemos en Colombia la norma más absurda que hay en el urbanismo del universo, y es que le damos un estímulo, un piso adicional a los edificios que dejen estacionamiento en el primer piso. Es decir, estamos diseñando una ciudad donde la gente camine frente a paredes ciegas o a carros estacionados. Cuando hay toda clase de estudios en el mundo que prueban que lo más importante para la seguridad urbana es que haya una interrelación entre lo privado y lo público, que haya ventanas, que desde lo privado se vea hacia afuera. Los muros es la peor torpeza para la seguridad que pueda haber en una ciudad. Las estaciones de gasolina en América Latina sienten que tienen un derecho especial divino a no hacer aceras, que es donde más se necesitan, porque es donde más entrada y salida de vehículos hay. Se pueden tener aceras bien hechas, ciclorrutas, y les aseguro que venden la misma gasolina. Faltan 5 minutos, bueno, pero al Jaime le dieron 25, o sea que... En todo caso, Colombia, desastre. Cali, Colombia, Bogotá, desastre. Nosotros hicimos una guerra para quitar los carros de las aceras. Y a uno le decía, no, alcalde, es que hay suficiente espacio para estacionar carros y además para que pase la gente. Entonces nos tocó explicarles que a uno le parece que las aceras son parientes de las calles, por lo que viven juntas. Pero en realidad las aceras no son para ir de un sitio al otro. Las aceras pueden servir para eso, pero son para conversar, para jugar, para darse besos. Realmente las aceras son parientes de los parques y de las plazas. Y es tan absurdo decir que en una acera hay suficiente espacio para estacionar carros, hacer bahías de estacionamiento y además para que pase la gente, como sería decir que podemos convertir la plaza principal de la ciudad o el parque principal en un estacionamiento al aire libre, siempre y cuando dejemos suficiente espacio para que los carros, para que pase la gente. Entonces hicimos aceras grandes, aceras en Bogotá, en fin. En cualquier sitio donde tengamos carros estacionados podemos ampliar la acera y hacer ciclovías o aceras más amplias y quitar los carros. Que yo sepa, el estacionamiento no es un derecho constitucional en ninguna parte del mundo. Vean que si vienen a decirle a la alcaldesa Villamar, entonces, ¿dónde está? Alcaldesa Susana Villarán, ¿dónde estacionamos? Ella le puede decir, es como si usted viene aquí a preguntarme que dónde guarda su comida o su ropa. Ese no es un problema mío, es un problema privado, ¿no? Aceras bien hechas, ¿qué tal que aceras en los Campos Elíseos? ¿Qué tal que le digamos allá a los franceses? Mandamos un consultor latinoamericano y decimos, pero ustedes son bien brutos, señores franceses. Ahí hay espacio de sobra para que hagan unas bahías de estacionamiento ahí en esa acera y de todas maneras hay espacio suficiente para que pase la gente. En París han venido eliminando estacionamiento y ampliando en la calle y en la acera en los últimos años, pero miles, en solamente los últimos 5 años el alcalde de Lanúa ha eliminado más de 8.000 estacionamientos en la calle. Estos avisos son un desastre, son un insulto a la ciudad. Ahí es el ejemplo de Sao Paulo, el que hay que seguir en América Latina. Los avisos discretos, como en París, les aseguro que vende la gente lo mismo. Transporte, un problema muy peculiar, porque a diferencia de los demás que tenemos, se agrava a medida que nos volvemos más ricos. Atlanta, en Estados Unidos, toda clase de autopistas y el problema de los embotellamientos aumenta todos los años. Nunca las autopistas han arreglado los embotellamientos en ninguna parte del mundo. Por lo siguiente, y lo que les voy a decir suena un poco extraño, lo que genera el tráfico no es el número de carros. Sí, oyeron bien, lo que genera el tráfico no es el número de carros, ese es uno de 3 ingredientes. Lo que genera el tráfico es el número de viajes y lo largo de los viajes. Y si se hacen vías más grandes, una autopista, la gente hace más viajes, por eso nunca, y hace viajes más largos y se va a trabajar más lejos y a vivir más lejos, nunca en ninguna ciudad del mundo se ha arreglado los embotellamientos haciendo más vías. Las autopistas de América Latina embotelladas o en Estados Unidos. Pero más aún, una vía embotellada sin carriles exclusivos para buses es un símbolo de irracionalidad técnica y de insuficiente democracia.
Aquí no se necesita un PhD de MIT. Un comité de niños de 12 años se da cuenta en media hora que la manera más eficiente de utilizar un recurso vial escaso es con carriles exclusivos para buses. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchas cosas que nos parecen obvias. Hoy nos parece obvio lo que cambió la Revolución Francesa. Pues no era tan obvio porque han pasado 1000 años y a la gente le parecía normal. Hoy nos parece obvio aberraciones técnicas y desigualdad, como pensar que los buses los tenemos en la mitad de un embotellamiento. Una vía embotellada sin carriles exclusivos para bus es un símbolo de irracionalidad, de incompetencia técnica y de falta de democracia. En todas las vías nuevas que se hagan hay que tener carriles para bus exclusivos desde el comienzo, porque aunque aparentemente no sean necesarias inicialmente, después van a ser. Los ciudadanos públicos que usan el transporte público son unos héroes que están ayudando a la demás sociedad a que no haya embotellamientos, a que no haya contaminación. ¿Por qué enterrarlos bajo tierra? Como ratas por allá en un metro. ¿Por qué se hicieron metros y no sistemas como los que inventó Jaime Lerner? Porque es que los metros se hicieron en 1870 los primeros y los buses solo se inventaron como en 1930, 1935. Obviamente que los metros son maravillosos, pero primero hay que aprovechar la infraestructura vial de la ciudad. Todas las vías deben tener carriles exclusivos para buses donde sea necesario, en todas, y solamente después sí metamos a la gente bajo tierra. Lo más grave es que en América Latina la mayor parte de los que más quieren que haya metros son los sectores de ingresos altos, que no tienen la más mínima intención de subirse al metro, sino que están esperando que metan a los demás debajo de tierra porque así creen que se va a aliviar los embotellamientos. Sin embargo, no nos hagamos ilusiones, las ciudades del mundo que tienen los peores embotellamientos tienen metro. Sao Paulo, Caracas, Bangkok, Manila. Entonces, ¿cómo? Entonces ya les dije, las autopistas no arreglan los embotellamientos y desafortunadamente ni siquiera el transporte público arregla los embotellamientos, los metros no lo arreglan. Londres tiene la misma población de Lima, tiene 1.800 kilómetros de metro y trenes suburbanos. 1.800, es casi la distancia de Lima a Bogotá. Y aún así moviliza más de 1 millón de personas en bus que en tren y en metro. Pero lo más importante que eso es que tenía tantos embotellamientos que le tocó empezar a cobrar por el uso del carro. Entonces, el transporte masivo, ojo, movilidad y embotellamiento son dos problemas distintos que se arreglan de manera distinta. La movilidad se arregla con transporte masivo, la movilidad con metros, sistemas Lerner, etc. Los embotellamientos solo se arreglan restringiendo el uso del carro, como en Londres, cobrando por el uso del carro. En Londres, desde hace más de 40 años, los edificios de oficinas no les permiten que tengan estacionamientos. Cero. Ustedes habrán visto, por ejemplo, ese famoso edificio, el Gherkin, de Norman Foster, en la mitad de Londres, oficinas lujosísimas, el edificio tal vez más caro del mundo por metro cuadrado, cero estacionamientos. El desarrollo masivo de miles de oficinas del Canary Wharf en Londres, como 300 estacionamientos, en fin. Pero sigamos rápidamente, no hay tiempo. Vamos rápidamente porque voy a terminar. Ahora, unas recomendaciones para estos son sistemas, digamos que esto es en China, en Guangzhou. El Transmilenio en Bogotá, por ejemplo, en cuanto a capacidad y eso que hay que hacerle 1000 mejoras, está movilizando más pasajeros hora sentido que todos los metros del mundo, exceptando 4 o 5. Más que todos los metros de Europa, de China, de Estados Unidos. Este sistema en Guangzhou, este sistema Lerner Guangzhou, está movilizando más pasajeros hora sentido que todos los metros de China, exceptuando la línea 2 de Beijing. Y Transmilenio moviliza como 15.000 más que este. Pero bueno, ahora bien, rápidamente, los sistemas de buses valorizan. Esto es un constructor colombiano que hace toda su publicidad, uno de los grandes constructores colombianos, que es Amarillo. Toda la publicidad la hace alrededor de mapas de Transmilenio, porque claramente no es porque él se ame mucho Transmilenio ni nada, sino porque han hecho estudios y han encontrado que lo que más atrae a los ciudadanos es estar cerca de las troncales. Yo, como ya les dije, no soy especialmente amigo de los centros comerciales, de los shopping mall tradicionales. Pero todos los malls que se han hecho en Bogotá,
En los últimos 10 años se han hecho sobre las troncales de Transmilenio. Y eso que Transmilenio no es que esté en todas las grandes vías, solo por ahí en 25% de ellas. Entonces, el mismo efecto que tiene de valorizar en las líneas férreas también lo tienen los buses. Y 2 o 3 recomendaciones para el tema de los constructores y pasemos del transporte, dejemos el transporte atrás. Bueno, bicicletas. Aquí Lima es el sitio, el paraíso para las bicicletas. Nosotros quiero decir muy orgullosamente que hicimos 250 kilómetros de ciclorrutas protegidas antes de que hubiera un metro de ciclorrutas en Barcelona o en París o en Madrid. Hoy en Bogotá salió un estudio hace una semana completísimo, decenas de miles, por cada 3 personas que se movilizan en carro, una se moviliza en bicicleta. ¿De acuerdo? Pero obviamente la inversión para los carros es como de 1000 a 1 con relación a las bicicletas. Pero Lima, donde no llueve, en Bogotá llueve un día sí y el otro también, sería la ciudad perfecta. Bogotá, ciclorrutas, unas ideas rápidamente y termino en 2 minutos, más rápido que las terminaciones de Jaime. Entonces, ¿será que podemos hacer una ciudad distinta en lo que nos falta? Como les decía, las ciudades de América Latina van a triplicar su área construida y aunque obviamente algo puede ser en densificación, no es mucho lo que se logre. Bogotá, por ejemplo, tiene como la 4ª o 5ª densidad más alta del mundo, como 215 habitantes hectárea. De todas maneras, vamos a crecer sobre zonas nuevas. Podríamos hacer cosas distintas y mejores, radicalmente distintas, ¿como qué? Esto hicimos en Bogotá, como 70 kilómetros de parque lineal y de vía solo para peatones y bicicletas. Esta es la parte de la Alameda Porvenir de 24 kilómetros, solo para unas autopistas de bicicletas. Decenas de miles de personas se movilizan por eso, le cambiaría la vida a cualquier persona rica o pobre en cualquier ciudad del mundo. Entrar a una red de cientos de kilómetros de vías para bicicletas a pocos cuadras de su casa y esto no vale nada si lo planificamos desde el comienzo. Esto ya cuando la ciudad está creciendo alrededor, aquí gracias a los constructores que están, algunos de ellos aquí, alrededor de la Alameda Porvenir. Rápidamente, no hay tiempo para entrar en detalles, pero eso es miren lo que hicimos, bueno, no hay tiempo, no hay tiempo ahora, pero son decenas de miles de personas que se movilizan en la zona del occidente de Bogotá en bicicleta ahora. Rápidamente. Esto es lo que, y también podríamos tener cientos de kilómetros de parques lineales atravesando la ciudad. Parques lineales, sería facilísimo hacerlo desde el comienzo. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo cosas que no están funcionando bien? Nadie quiere vivir con sus niños frente a una calle. ¿Por qué no hacemos cientos de kilómetros de vías de parques lineales que atraviesen nuestras ciudades? Rápidamente. Esto es otro parque, otra parte de los que les digo son como 35 kilómetros de parque lineal a través de Bogotá que hicimos. Pero bueno. Y por último, ¿por qué no incorporar en las nuevas ciudades, en lo que se va a diseñar de nuevo? ¿Por qué no nos atrevemos a pensar distinto? No podemos seguir haciendo la ciudad, hacer unas calles y montando las edificaciones sobre calles de carros. ¿Por qué no hacer cientos de kilómetros de vías solo para buses y bicicletas y peatones en la zona nueva que va a crecer? Serían unos sistemas de transporte masivo maravillosos que funcionarían perfectamente. Y eso no tiene ningún costo, eso no es ninguna genialidad. Eso es un problema de diseño, de imaginación, de atrevernos a hacer algo distinto de lo que han hecho en Europa o en Estados Unidos. Y mejor. Algunas ideas sobre normas y los constructores, rápidamente, no hay que temerle al comercio en las zonas residenciales, ¿no? En las ciudades europeas tenemos apartamentos de $10 millones en Manhattan encima de una tienda, pero en América Latina eso nos parece que eso no es elegante, ¿no? Eso la clase alta le parece terrible. No muros, los muros, ya les explicaba, es lo peor que hay para la seguridad. Si vamos a tener cerramientos, mire, aquí en todas las ciudades del mundo hay ladrones, entonces hay rejas en el primer piso o en el segundo piso. Pero no muros, eso es un desastre para la ciudad. Si acaso va a tener un cerramiento, que sean cerramientos transparentes, por favor, como estos son en Santiago o en China es increíble, deben ser muy ágiles los ladrones porque ponen rejas hasta en el 20º piso. Otro tema, el tamaño de la vivienda social no es lo importante, es de las discusiones que hay en América Latina, mucho más no importa que haya viviendas de 30 metros cuadrados, mucho más importante que el tamaño es la ubicación de la vivienda social
y el espacio público a su alrededor. Entonces, además la gente cuando compra una vivienda no va a vivir toda la vida, puede comprar una vivienda de 25 metros cuadrados para cuando está joven y después va a comprar otra, en fin, pero es una discusión demagógica, populista, que no es la más inteligente ni la más útil. Mucho más importante es la calidad del espacio público alrededor de la vivienda social que el tamaño de la vivienda social. Otro tema, rápidamente, más importante que la altura, es otra de las grandes discusiones de América Latina. A mí me parece que la altura no es que sea irrelevante, pero mucho más importante que qué tan altos son los edificios es qué pasa cuando los edificios llegan al suelo. ¿Qué pasa? Y este sí que es una recomendación para los constructores, para todos ustedes aquí. La manera de juzgar, de evaluar cualquier cosa que se haga en una ciudad, un edificio, una tienda, una vía, si es buena o si es mala, es ¿será que mejora la calidad peatonal? Cuando ustedes hacen un edificio, ¿será que el espacio público alrededor se vuelve más agradable para estar ahí, para pasar por ahí, para jugar ahí, para hacer negocios ahí, para darse besos ahí? Esa es la manera de evaluar si un edificio es bueno. Mucho más importante que si tiene 30 pisos o 5 pisos, porque lo que hacemos aquí en América Latina es desastroso con mucha frecuencia. Hacemos toda clase de rampas de estacionamiento, hacemos paredes sin ventanas. Entonces, lo más importante, el criterio primero para juzgar lo que ustedes hacen, señores constructores, si de verdad están haciendo una labor que le beneficia a sus ciudades, ¿será que el espacio público alrededor de lo que construyen se vuelve más atractivo para estar? Ya, cero, ya. Y se acabó. Gracias.